Entonces rápidamente voy a escribir acá Colosenses y vamos a leer también un comentario que haya en esta Biblia de estudio que yo tengo sobre el libro de Colosenses. Siguiendo el gráfico que hice anteriormente, entonces el gráfico nos permite ver cómo el libro de Colosenses, el cual pertenece al ministerio del apóstol Pablo, cuando estaba en prisión en Roma, que como he venido diciendo, él escribió en Roma después de que la nación fue enceguecida y recibió una revelación adicional de nuestro Señor Jesucristo. Él escribió los libros de Efesios, Filipenses, Colosenses, también las dos cartas a Timoteo, el libro de Tito y la carta a Filemón. Principalmente Efesios, Filipenses y Colosenses son libros doctrinales para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y que vemos que esta dispensación está separada de la dispensación de la promesa y del Antiguo Testamento, que tiene que ver principalmente con la nación de Israel. Aquí vemos, por ejemplo, que en el libro de los Hechos la dispensación de la ley y la promesa fue suspendida una vez que Israel es dejada a un lado o es enseguecida totalmente por Dios. Pero esto es algo temporal y que sabemos que en un futuro Dios va a retomar su programa que tiene con la nación de Israel, y para lo cual en el Antiguo Testamento, principalmente en los profetas, hay múltiples promesas de cumplimiento futuro, como lo son el reino de Dios en la tierra, promesas que están, por ejemplo, en Isaías capítulo 2, capítulo 11, capítulo 35, capítulo 60, 61, que van a tener cumplimiento. Y tomando en cuenta que una vez termine la dispensación de la gracia de Dios, que si tengo tiempo ahorita menciono, va a continuar el programa de Dios con la nación de Israel. Entonces voy a leer un comentario sobre este libro o carta a los colosenses. Vamos a ver en esta, en esta Biblia de estudio que puedo encontrar así. Por ejemplo, aquí hay una estructura del libro y vemos que comenzando el capítulo 1 hay un saludo. Luego en el mismo capítulo 1 hay unos reportes y mensajes por Epafras. Continúa en el mismo capítulo 1 y parte del 2, el interés de Pablo por los colosenses y una oración para que ellos puedan conocer el misterio, que es, como he venido hablando, la dispensación de la gracia de Dios y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Que no todos han logrado la comprensión, y ocurría en esta carta de que el apóstol Pablo oraba por iluminación para que los creyentes pudieran comprender este misterio o programa secreto, o sea, la dispensación de la gracia de Dios. Luego tenemos en el capítulo 2, continúa con una corrección doctrinal, porque hay una falla en esta iglesia de Colosas en relación con las verdades que están en la carta a los Efesios. Ya que se habían metido enseñanzas que estaban alterando el mensaje de Pablo sobre que ellos habían muerto con Cristo. Principalmente algunas cosas que se querían añadir, incluso también volver a los ritos del Antiguo Testamento, sabiendo que el creyente está completo en Cristo. Luego tenemos en el capítulo 3 una corrección doctrinal, porque hay una falla como en la relación con la verdad de los Efesios, ya que ellos no solo murieron con Cristo, sino que han resucitado con Cristo. O sea, están completos en Cristo. Nada se debe añadir
a la obra completa de la cruz. Tenemos también que en el capítulo 4, ahí está el interés de Pablo por los colosenses y se piden oraciones a los colosenses en relación con su predicación del misterio, que sabemos que se refiere a la dispensación de la gracia de Dios y a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Al final del capítulo, ya terminando en el capítulo 4, o de la mitad en adelante, hay unos reportes y mensajes por Tíquico y por Onésimo. Y al final del capítulo 4 hay un saludo. Bueno, ¿qué más puedo añadir acá en esta Biblia de estudio? Principalmente que la carta a los Colosenses, lo mismo que la de los Gálatas, proclama la libertad en cuanto a libertad sobre elementos o rudimentos del mundo. O sea, la ceremonia, los ritos y ceremonias de la religión que no tienen relación con la auténtica cristiandad. ¿Qué más puedo añadir acá? Ya que añadir eso sería como negar nuestra completud, nuestra perfección que tenemos en Cristo. Es como decir que Él no es suficiente, que algo más se debe añadir a su obra. O sea, que acá los colosenses estaban añadiendo ordenanzas para aumentar su estado, que ya sabemos que es completo. Pero como sabemos que morimos con Cristo y siguiendo esta doctrina de que hemos resucitado con Cristo, entonces no tenemos que añadir nada y nuestro estado es de completud y perfección en Cristo. No podemos hacernos más perfectos de lo que ya somos por fe, pero podemos crecer en el conocimiento, experiencia y gozo de esta verdad. Bueno, ¿qué más puedo añadir acá? Bueno, entonces voy a leer algunos versos de esta carta a los Colosenses y hago algún comentario para continuar después. Comienzo acá el apóstol Pablo. En el verso 1 del capítulo 1, Pablo, un apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia sea a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Leamos el verso 3. Damos gracias a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, ya que nosotros escuchamos de su fe en Cristo Jesús y de su amor que tienen para todos los santos. Dice el verso 5, por la esperanza que está para ustedes en el cielo, de la cual ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Sabemos que este Evangelio es el Evangelio de nuestra salvación, que lo encontramos en la carta a los Efesios, en los versos 13 y 14, y en el capítulo 2, de los versos 8 al 10. Dice acá que vino a ustedes, dice el verso 6, que vino a ustedes como es en todo, también en todo el mundo, y trae fruto, produce fruto, como lo hace también en ustedes desde el día que oyeron de él, o sea, del Evangelio, y conocieron la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios en verdad. Esta gracia de Dios no tiene relación con el nuevo pacto, el cual estaba relacionado con el Evangelio de la gracia de Dios que se estaba predicando a la iglesia de Dios durante el periodo de los Hechos. Porque vemos que acá en las mismas cartas a los Efesios y los Colosenses se habla de que la pared de división, que es las regulaciones, los mandamientos que existían durante el periodo de los Hechos entre gentiles y judíos, ha sido derribada en el cuerpo o abolida en el cuerpo de Jesucristo. Entonces veamos acá el 7.
como también ustedes aprendieron de Epafras, nuestro querido siervo, quien es para ustedes un ministro fiel de Cristo, que sigue el 8, quien también les declaró a nosotros su amor en el Espíritu. Entonces, continúa acá en el 9, por esta causa nosotros también desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y deseamos que ustedes puedan ser llenos con el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento o comprensión espiritual. Sigue el 10, que ustedes puedan caminar dignos del Señor para toda buena obra agradable, siendo fructíferos y aumentando en el conocimiento de Dios, fortalecidos, sigue el verso 11, fortalecidos con todo poder, de acuerdo a su poder glorioso, para toda paciencia con alegría. Sigue el 12, dando gracias a Dios el Padre, quien nos ha hecho calificado para participar de la herencia de los santos en la luz. Recordemos que acá en la carta a los Colosenses se habla de que el creyente ha sido trasladado del reino de la oscuridad al reino de la luz. Revelaciones que vemos acá que no existían en las epístolas que fueron incluso escritas por Pablo durante el periodo del libro de los Hechos, como por ejemplo Romanos, Corintios, Gálatas, las dos de los Tesalonicenses, etcétera, y las demás cartas escritas por los demás apóstoles durante el periodo de los Hechos. Bueno, en todo caso, lo que vemos acá en esta carta a los Colosenses es una revelación adicional, nuevas verdades que son dadas por el apóstol Pablo a estas iglesias que se van formando y que pertenecen al ministerio del apóstol Pablo dado por nuestro Señor Jesucristo a las naciones. Voy a pasar la página para ver si leo unos versos más de esta carta. Dice acá en el verso 13, quien nos ha liberado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su querido Hijo. Recordemos que en estas cartas de los Efesios y los Colosenses se habla de que el creyente ha sido no solo unido a la sepultura, sino que también ha resucitado con Cristo, ha sido ascendido y está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Dice el verso 14, por eso habla acá el 14 de que nos ha trasladado, porque posicionalmente el creyente ha sido sentado en Cristo, con Cristo en los lugares celestiales. Dice el 14, en quien tenemos redención a través de su sangre, el perdón de pecados. Ese es el evangelio que se da en estas cartas del ministerio del apóstol Pablo a las naciones. Es una salvación que se ha recibido por la fe, por gracia, sin ninguna obra del creyente, ha recibido por la misma obra de la cruz, ha recibido el perdón de pecados por la sangre derramada en la cruz, que es diferente al evangelio que se predicaba o se predicó durante el periodo de los Hechos, que era el evangelio del reino. Para los gentiles se llamaba el evangelio de la gracia de Dios, el cual sabemos que tenía que ver con arrepentimiento, fe en el Mesías, bautismo en agua, aparte de que también deberían recibir por imposición de manos el bautismo del Espíritu. Acá en cambio en este ministerio de Pablo para las naciones se habla de un solo bautismo, que es un bautismo hecho por el Espíritu, no por imposición de manos, sino hecho por el Espíritu, colocando al creyente en Cristo. Bueno, entonces suspendo acá y después continúo con este ejercicio de la recta división de las Escrituras.